Aberraciones cromosómicas. En los organismos superiores de las células somáticas normales tiene un número diploide de cromosomas, dos juegos haploides. Espontáneamente pueden producirse cambios esporádicos en el cariotipo, conjunto de cromosomas que pueden traer distintas consecuencias. Así los cromosomas pueden cambiar en número o sufrir alteraciones en sus estructuras, cuadros que se denominan respectivamente aberraciones cromosómicas numéricas y aberraciones cromosómicas estructurales. Las aberraciones cromosómicas numéricas dentro de las alteraciones numéricas se encuentran los poliploidías y aneuploidías. En las poliploidías existe un número superior de conjuntos haploides, más de 2, pero cada conjunto se presenta equilibrado. Así en las células triploides existen 3 conjuntos haploides normales, en las tetraploides 4, etc. Las poliploidías pueden originarse por la no disyunción, es decir, no separación de todo el juego de cromosomas, ya sea en la fase mitótica o en cualquiera de las dos divisiones meióticas, en la fase 1 o 2. También puede ocurrir en el caso de que luego de completarse la división celular no se produzca citocinesis. En las aneuploidías hay ganancia o pérdida de uno o más cromosomas, por lo que el conjunto deja de ser equilibrado. Como la alteración es cuantitativa, el mensaje genético contenido en los cromosomas se mantiene intacto, aunque como se verá en el ser humano las aneuploidías pueden causar graves alteraciones. Las aneuploidías se producen por una falla en la separación de los cromosomas homólogos durante la división celular. La causa inmediata de la no disyunción es la falta de separación de un par de cromosomas homólogos o cromátides hermanas, según el caso, en la fase mitótica o meiótica. Así, al alcanzar la telofase, ese cromosoma o cromátide adicional permanecerá en una de las células hijas. Ello da lugar a una célula con un cromosoma de menos y a otra con uno de más. La mayoría de las aneuploidías se originan por no disyunción meiótica. La meiosis no disyuntiva da origen a un gameto aneuploide que, cuando se une a un gameto normal, forma un cigoto portador de una aneuploidía. Si al gameto aneuploide le falta un cromosoma, el cigoto resultará monosómico. Si posee un cromosoma de más, el cigoto será trisómico. Todas las monosomías que afecten a los cromosomas somáticos son letales. La mitosis no disyuntiva puede ocurrir en la división mitótica que precede a la formación de los gametos o en las células derivadas de la división del cigoto. En el primer caso, los efectos son similares a los producidos por la meiosis no disyuntiva. En el segundo, dado que la no disyunción tiene lugar en los primeros estadios del desarrollo embrionario, se pueden originar mosaicos, es decir, individuos que exhiben líneas celulares somáticas con carotipos diferentes. Aberraciones cromosómicas estructurales. En las aberraciones cromosómicas estructurales se produce una alteración en la composición o en la organización de uno o más cromosomas. Así, la ruptura de uno de ellos puede conducir, según el caso, a la pérdida de un segmento cromosómico, fenómeno denominado de lesión, a la duplicación de un segmento, a la translocación de segmentos entre cromosomas no homólogos o a la inversión de un segmento dentro del propio cromosoma. Estos defectos pueden ser detectados microscópicamente si se analiza a los cromosomas en su estado de máxima compactación, es decir, en la metafase de lesión. La pérdida de material cromosómico puede ser terminal en un extremo del cromosoma o intersticial en un segmento intermedio del cromosoma. En el primer caso, la aberración es el resultado de una sola rotura. En el segundo, de 2. Usualmente las lesiones son letales en la condición homocigota, lo cual indica que la mayoría de los genes son imprescindibles para el desarrollo del organismo. Duplicación. Esta aberración, un segmento cromosómico, está representado más de una vez en un mismo cromosoma. Las duplicaciones producen efectos menos graves para los individuos que las deleciones. Inversión. Aquí un segmento de un cromosoma se invierte 180 grados. Translocación. Ocurre al producirse un corte en dos cromosomas no homólogos con posterior intercambio de segmentos. Cuando el corte se registra en adyacencias del centrómero, ambos cromosomas pueden fusionarse y dar origen a un cromosoma metacéntrico más grande. Este proceso, denominado translocación céntrica o robertsoniana, ha acontecido durante la filogenia de muchas especies en las cuales han aparecido cromosomas nuevos, pero reduciéndose su número total. Igual que las mutaciones génicas, las aberraciones cromosómicas estructurales pueden producirse espontáneamente, no obstante su frecuencia aumenta por la acción de agentes químicos mutágenos, ciertos virus o por efecto de radiaciones ionizantes como rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta. A ver, aquí vemos una deleción, una duplicación, una inversión, una translocación. Aberraciones cromosómicas en la especie humana. Las alteraciones cromosómicas más comunes en el hombre están representadas por aneuploidías, es decir, monosomías y trisomías, y por aberraciones estructurales. Producen malformaciones congénitas graves, retardo mental y esterilidad. El diagnóstico de las aberraciones cromosómicas puede hacerse antes del nacimiento mediante un estudio cromosómico o citogenético, realizado a partir de unas pocas células fetales obtenidas del líquido amniótico, amniocentesis, o de las velocidades coriónicas, biopsia.
Entre las aneuploidías más difundidas se encuentra el mongolismo o síndrome de Down, en el que existen 3 cromosomas del par 21, trisomía, en lugar de 2. Los afectados presentan un profundo defecto en el desarrollo del sistema nervioso central, retraso mental y otras malformaciones. Esta aberración es más frecuente a medida que aumenta la edad de la madre. En la trisomía del par 18, llamado síndrome de Edwards, el niño es pequeño y débil y con alteraciones esqueléticas, presenta evidente retraso mental y la muerte ocurre antes del año de vida. En la trisomía del par 13, llamado síndrome de Patau, aparecen múltiples malformaciones somáticas y un retardo mental profundo. También son frecuentes el labio leporino y el paladar hendido. En la mayoría de los casos, la muerte se produce poco después del nacimiento. Las aneuploidías pueden también afectar a los cromosomas sexuales, produciendo distintos síndromes, como el síndrome de Klinefelter. Estos individuos poseen 47 cromosomas, es decir, 44 más XXY, con heterocromatismo sexual positiva. Son de apariencia normal, pero presentan testículos pequeños, tendencia a una talla elevada, obesidad y menor desarrollado de los caracteres sexuales secundarios. La espermatogénesis no se produce, lo cual determina la esterilidad. Se han detectado varones con 48 cromosomas, es decir, 44 más XXXY, con 2 cuerpos de Barr, heterocromatismo sexual, y los signos del síndrome de Klinefelter, sumados al retardo mental. También pacientes con 49 cromosomas, es decir, 44 autosomas más XXXXY, con 3 cuerpos de Barr, defectos esqueléticos, hipogenitalismo extremo y un coeficiente mental marcadamente bajo. El síndrome de Turner. En el cariotipo de estos pacientes existen 45 cromosomas, es decir, 44 autosomas más X, y no aparece la cromatina sexual. Los individuos tienen fenotipo femenino, suelen ser de pequeña estatura, poseen membranas cervicales, es decir, pliegues de la piel que se extienden desde las mastoides hasta los hombros, y los órganos sexuales intermedios son infantiles. El ovario no completa su formación y a causa de esta disgenesia ovárica no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Existen varios cuadros producidos por aberraciones cromosómicas estructurales. La más común en el ser humano se produce por la translocación de las células germinales de un segmento de uno de los cromosomas del par 21 con un cromosoma del par 14. Los individuos portadores de esta translocación pueden tener hijos que padezcan mongolismo por translocación. Este tipo de mongolismo es menos grave y menos frecuente, representan el 2% de los casos, y su aparición no guarda relación con el aumento de la edad materna. A veces la presencia del segmento translocado se halla compensada por la ausencia del mismo segmento en un cromosoma del par 21. En este caso, los individuos son fenotípicamente normales pero portadores de la aberración, por lo que pueden transferir la malformación a sus descendientes. El síndrome del maullido de gato, cri du chat, generado por una lesión del brazo corto del cromosoma 5, presenta múltiples malformaciones y un acentuado retraso mental. Otros cuadros de aberraciones cromosómicas estructurales se originan por la deleción de una parte de uno de los cromosomas X, genera un cuadro semejante al síndrome de Turner, o por la deleción del brazo corto o largo de uno de los cromosomas del par 18, que produce alteraciones faciales, esqueléticas y oftálmicas, junto con un profundo retardo mental. Algunos tumores muestran aberraciones cromosómicas en sus células, presentando aneuploidías, cromosomas rotos y aberraciones cromosómicas estructurales, translocaciones. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica aparece el llamado cromosoma Philadelphia, producto de una translocación entre los cromosomas 9 y 22. En el retinoblastoma, el defecto en ambos alelos del gen RB puede deberse a lesiones en el brazo largo de los 2 cromosomas del par 13. En el linfoma de Burkitt se trasloca una parte del cromosoma 8 al cromosoma 14. En algunos cánceres de pulmón se observa una lesión en el cromosoma 3. Herencia mendeliana.